Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este lunes 27 de mayo del 2019 lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el mundo de la política y las movilizaciones que se realizaron el día de hoy en la capital chiapaneca. Le tengo, por supuesto, la información actualizada de las acciones radicales que continúan realizando los estudiantes normalistas, particularmente de la Normal Rural Matumaxá. Por supuesto, también la manifestación de habitantes de la colonia El Bosque llegaron el día de hoy a las afueras de Palacio Municipal para exigir la intervención de las autoridades y se pueda solucionar el conflicto que hay en esta colonia. Por supuesto, haremos un enlace hasta la Perla del Soconusco para platicar con mi compañero Rafa Victorio lo último también que está ocurriendo sobre el tema de la migración y lo que está pasando con los desplazados del municipio de Chenaló. Lamentable esta situación que todavía no tiene solución después de varios meses de que fueron despojados de sus tierras. Antes de ir con mi compañero Rodolfo Flores, aquí le presento parte de las declaraciones del día de hoy de pobladores de la colonia El Bosque, donde le decía urge la intervención de la autoridad. Se oponen pues a que les quiten las áreas verdes en esa colonia e inmediatamente me enlazo con mi compañero Rodolfo Flores para que nos amplíe la información. El Bosque, que prácticamente pues les quieren arrebatar el área verde, un área hasta cierto punto sagrada porque es un área de recreación para los niños de ese fraccionamiento y obviamente del medio ambiente. Ahí tienes, Rodo, esta declaración. Tú cubriste la manifestación el día de hoy por parte de estos habitantes de manera particular. ¿Qué te dijeron, Rodo? Buenas tardes. Así es, Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Cuarto Poder para informarles que este lunes de nueva cuenta los colonos del fraccionamiento El Bosque realizaron pues un pronunciamiento en contra de la construcción del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, asegurando una vez más que la obra se realiza sobre un área verde dedicada al esparcimiento. En esta ocasión los manifestantes se hicieron acompañar por organizaciones y habitantes de diferentes colonias de la capital chiapaneca, ejidatarios de Copolla, así como locatarios de la colonia Patria Nueva para expresar que no permitirán la ejecución de esta obra. Fue en la entrada del Palacio Municipal donde hicieron un llamado a las autoridades y bueno, se garantice un medio ambiente sano. Los habitantes del Bosque indicaron que pues están pidiendo a las autoridades municipales y sobre todo estatales la solución de este problema. Por ello solicitan concretamente la conservación y la mejora de este parque jardín. Recordaron que ha sido el mismo presidente de la República quien ha dicho que una prioridad de este gobierno es la conservación del medio ambiente. Por ello esperan que exista una respuesta favorable a esta petición. Sin embargo, Adolfo, pues acabe recordar que la semana pasada otro grupo de personas realizó una manifestación a favor de la construcción del Secofam. Esta protesta fue frente al Poder Judicial del Estado de Chiapas para exigir la construcción de este espacio que eleve la niñez como interés superior, tal como ocurre en el resto de la República Mexicana. En esa ocasión expusieron que actualmente hasta 12 niños acompañados de sus padres realizan actividades supervisadas por autoridades en un salón de 10 metros cuadrados, desprovisto de las condiciones mínimas para el desarrollo psicológico y familiar de sujetos que están en proceso de divorcio. También otra situación es que el Tribunal Judicial ha presentado la documentación oficial que avala la legal pertenencia del predio en favor del Poder Judicial mediante el decreto 143 del periódico oficial del Estado. En este escenario, Adolfo, únicamente pues los habitantes del Bosque dieron a conocer que seguirán en la insistencia de que no se construya pues este centro también de convivencia familiar. Recordaron que anteriormente, cuando se estaba llevando a cabo este fraccionamiento, de acuerdo a la documentación que ellos poseen, que esta área precisamente es para esparcimiento de la colonia, y en tiempos también en tiempos del exgobernador Pablo Salazar les arrebataron 100 metros y por ello pues en esta ocasión no permitirán que se construya esta obra. Adolfo. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas. El día de hoy, la información más relevante en la capital chiapaneca fueron las movilizaciones que realizaron estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Matumaxá, ubicada sobre el Libramiento Norte, aquí en la capital chiapaneca. De nueva cuenta continuaron pues
con sus acciones radicales en Tuxtla Gutiérrez al atravesar muy cerca de sus instalaciones diferentes unidades, como usted puede observar en estos momentos frente a su pantalla, con diferentes consignas, con diferentes pancartas, con planteamientos que han venido recalcando los estudiantes en las últimas semanas, en los últimos días en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con lo que han señalado los propios normalistas en distintas conferencias de prensa que han dado ante los medios de comunicación, es que estas acciones obedecen a la falta de convocatoria, y por supuesto en los siguientes minutos le presentaré la otra versión, lo que dice la autoridad sobre estas acciones. Dicen los normalistas que estas acciones obedecen a la falta de la convocatoria para el nuevo ingreso a las diferentes normales que se ubican en el estado de Chiapas, en el orden estatal y federal, lo que ellos califican, los normalistas, como un atentado, y que en algunas ocasiones dicen los o las autoridades buscan la desaparición de las normales. Habló ante los medios de comunicación una de las voceras que expresaba que hay una gran demanda de los jóvenes, de las estudiantes que no tienen recursos económicos pero que aspiran a estudiar en estas instituciones y que lamentablemente no han tenido respuesta de las autoridades. Ese es el argumento que presentan los normalistas. Es importante también comentarle a la ciudadanía, para ponerlo en contexto, en los últimos días se realizaron una serie de actos vandálicos y en las últimas semanas así ha ocurrido en el estado de Chiapas. Lo último fue lo que se presentó a las afueras de Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez, donde se realizó la quema de algunos objetos a la entrada de este inmueble del gobierno estatal. Posteriormente, y como es costumbre, los estudiantes normalistas se deslindaron de esta responsabilidad. Dicen que no son ellos, que al final de cuentas la autoridad busca culparlos perdón, de esta situación, pero bueno, al final ahí están los sucesos. Retener unidades en muchos de los casos se ha vuelto ya una costumbre por parte de los estudiantes, en muchos casos para presionar pues a las autoridades con este tema. Recientemente, le decía, se llevaron a cabo estos actos vandálicos. El día de hoy, pues toda esta movilización que realizaron los estudiantes muy cerca de sus instalaciones en Tuxtla Gutiérrez provocó la movilización de distintos cuerpos policíacos, los conocidos como antimotines, que llegaron con toletes para resguardar la zona, aunque los estudiantes califican esta situación como un tema de represión. Por supuesto, ustedes quien puede sacar la conclusión más adecuada de cada una de estas actividades. Los policías van para resguardar y establecer el orden. Los normalistas dicen se tratan de actos vandálicos, de actos de represión, aunque ellos realicen actos vandálicos. Posterior a estas movilizaciones, más tarde, después de las 12:30 del día, hubo una conferencia de prensa por parte de los representantes de la Secretaría de Educación, lo que usted ve en estos momentos en su pantalla, y se lo ponemos porque al final de cuentas obedece a un tema relacionado con las peticiones que exigían los normalistas. Se llevó a cabo la presentación de la convocatoria para el ingreso a las normales del Estado, las federales, la de Trabajo Social y también del Instituto de Enfermería, que según los representantes de esta Secretaría de Educación, estas actividades obedecen netamente al calendario establecido para tal fin y no a chantajes o presiones por parte de los estudiantes normalistas, según la voz del director superior Antonio Magdiel Velázquez Méndez. En esta conferencia de prensa que ofrecieron ante los medios de comunicación retrasada, hay que decirlo también, pues estuvo acompañado de directores de diferentes normales en la entidad y comentó que este proceso de la convocatoria, la que estaban tanto exigiendo los normalistas y que por eso llevaron a cabo distintas acciones, contempla o abarca a 15 normales del estado y 4 federales, ubicadas por supuesto en la capital chiapaneca y en distintas partes de la geografía. Le preguntamos al funcionario estatal si el retraso que tuvieron para la presentación de esta convocatoria obedecía a la intención que hay o no de las autoridades estatales de desaparecer las normales, como en distintas ocasiones han acusado los profesores de la CENTE y los estudiantes normalistas. Dijo que estas actividades o que estas declaraciones son completamente falsas, porque al final de cuentas lo que busca la autoridad estatal es
fortalecer a estas instituciones. Se informó que van a darse las fichas ya de ingreso a partir de este 27 de mayo y hasta el próximo 14 de junio. Posteriormente va a venir el tema de la aplicación de los exámenes, los resultados, y se espera en promedio que se den unas 2.500, 3.000 fichas para todos los estudiantes que aspiran a ingresar a las normales de Chiapas. En otros años, decía, se han entregado hasta 8.000 fichas. Veremos qué es lo que pasa, si esto que acaban de declarar los funcionarios de la Secretaría de Educación convencen a los estudiantes normalistas para ya evitar estos actos vandálicos en la capital chiapaneca. Y con esta información me enlazo de inmediatamente con mi compañero Andrés Domínguez. Hay otro tema preocupante que obedece a el tema del Chenaló y estas familias que han sido despojadas de sus tierras en los últimos meses y que, Andrés, desafortunadamente no han encontrado una respuesta que les permita regresar de manera contundente a sus municipios. Hoy realizaron un boteo en una de las casetas aquí en Tuxtla Gutiérrez para generar recursos económicos y puedan subsistir. Buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, pues para más o menos contextualizarte, que el 27 de mayo de 2016, derivado del desacuerdo por las elecciones municipales en el proceso electoral de 2015, más de 200 personas tuvieron que ser desplazadas del ejido Puebla de San Pedro Chenaló, junto con la destrucción y saqueo de 46 familias, a la par de 2 muertes, una de ellas una menor de edad. Las y los desplazados del ejido Puebla desde ese entonces han exigido una mesa de reconciliación que esté encabezada por una persona que conozca en verdad la realidad del municipio, la cultura, hable el idioma y de preferencia sea indígena. Las familias desplazadas se habían mantenido en un campamento en San Cristóbal de las Casas, donde se permanecieron alrededor de un año, pero ante la falta de acción por parte del gobierno estatal, ya que no se había investigado a las personas que realizaron este desplazamiento, la presión de aquellas que perpetraron las muertes y el no retorno del lugar de origen, decidieron movilizarse. Pues en este contexto de movilizaciones, pues se han plantado en 3 diferentes ocasiones afuera del Palacio de Gobierno, además de que han realizado diferentes ferias, por decirlo así, diferentes actividades culturales y artísticas para visibilizar la problemática. Ante ello, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos CONTIC y abogado del caso, dijo que hasta ahora no se ha movido ni un centímetro el caso, y en esta última movilización que tú bien comentas y la que estamos viendo en estos momentos en las pantallas, pues comentamos que realizaron, este es su tercer día de realizar movimientos en la caseta Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas, donde instalaron un campamento donde se mantendrán pues hasta el día de hoy, que es la meta que han realizado, que han dicho a los medios de comunicación, para realizar labores de volanteo y boteo, para recaudar fondos para su situación de inestabilidad. Pues ese es más o menos lo que nos han contado. Ese mismo día nos comentaron que iban a tener una reunión con el secretario Ismael Víctor Mazariegos, pero no nos indicaron cuál va a ser los siguientes acuerdos que definirán, y esto lo definirán pues el día de hoy, que terminen en las labores. Esa es mi información, Adolfo, regreso contigo. Gracias Andrés por esta información, sí, lamentable, y no solamente Chenaló, también Chalchihuitán ha enfrentado situaciones similares y otros municipios también que han tenido problemas postelectorales. Abrazo, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, gracias. Vamos con otra información de lo que sucede con los desplazados de Chenaló. Nos vamos hasta la Perla del Soconusco para platicar con mi compañero Rafa Victorio. Hay un asunto preocupante también en cuanto a la migración se refiere esto, porque hay de nueva cuenta un amotinamiento por parte de los migrantes extracontinentales a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI. A lo largo de las últimas emisiones, normalmente casi todos los días le platicamos sobre la situación migratoria, porque se ha convertido ya en una crisis. Aquel éxodo que inició en octubre del año pasado, pues al final de cuentas se salió de control, aunque las autoridades no han querido reconocer este tema. Así se muestra en las imágenes y en los reportes que nuestro compañero Rafa nos ha compartido. Está ya en la línea telefónica para que nos comente lo último, lo más actualizado de esta situación. Rafa, adelante, buenas tardes. Así es, Adolfo, buenas tardes. La situación en la estación migratoria Siglo XXI se está volviendo cada día más complicada. Hoy por el mediodía, hace una hora aproximadamente, grupos de migrantes extracontinentales procedentes de África, Asia y haitianos prácticamente se amotinaron a las afueras
de la instalación de la estación migratoria siglo XXI impedían la salida de los autobuses con migrantes centroamericanos que iban a ser deportados. Tuvo que intervenir la Policía Federal para desalojarlos de ese lugar y permitir la salida de los autobuses, pero cada día esta situación se presenta por la falta de una respuesta rápida por parte de las autoridades migratorias de peticiones de regularización de estancia o del otorgamiento de oficios de salida para estos extracontinentales, Adolfo. Así está la situación aquí en Tapachula en la materia migratoria. ¿Y por qué no les dan atención, Rafa, o qué es lo que está pasando? Lo que pasa que presuntamente o al parecer ya las instalaciones de la estación migratoria otra vez se encuentran saturadas, en esta ocasión de migrantes extracontinentales que ya fueron recibidos y no tienen capacidad de atención al interior y tampoco, y por tanto los que siguen llegando, los extranjeros extracontinentales principalmente que siguen llegando a la frontera sur, se concentran ahí y quieren ingresar lo más rápido posible a las instalaciones de la estación migratoria en donde tienen que documentarlos. Aparte de eso, acuérdate que hay una extensión de la estación migratoria en la Feria Mesoamericana, pero tampoco ahí hay atención hacia estos grupos de migrantes, Adolfo. Y con este amotinamiento, Rafa, con estas imágenes que nos compartes y que ve el auditorio, pues lamentablemente, digamos, no escuchamos de personas que sean detenidas. ¿El día de hoy hubo algo similar o continúan haciendo, pues digamos, este tipo de actividades sin que se pueda aplicar la ley, Rafa? Solamente hacen actividades de contención, no hay personas detenidas, no hay extranjeros detenidos, solamente les impiden ingresar a la estación migratoria y que les permitan a los autobuses que llevan a migrantes hacia Centroamérica salir de esas instalaciones e irse, pero no hay ningún detenido hasta el momento por estas situaciones tanto en el interior como el exterior de la estación migratoria, Adolfo. Oye, Rafa, ya para finalizar, pues este tema lamentablemente se agudizó desde el pasado octubre de 2018. ¿Ha habido nuevas reacciones por parte del sector empresarial sobre este asunto? El sector empresarial sigue solicitando al gobierno federal atención a la problemática y sobre todo en materia de salud. Incluso el obispo de Tapachula, Jaime Calderón, en su mensaje semanal ayer instaba al gobierno federal a instalar un cordón sanitario, un cerco sanitario en la frontera para atender precisamente a la población migrante, que hasta el momento no hay ningún puesto de revisión, por lo menos a las afueras de la estación migratoria. Nadie sabe cuál es la situación en materia de salud en que vienen estas personas y por tanto los riesgos que pudieran haber tanto para la población local nacional como para ellos mismos como migrantes extranjeros, Adolfo. Gracias, Rafa, te aprecio estos minutos desde la Perla del Soconusco. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, es preocupante esto último que nos comentaba nuestro compañero Rafa Victorio, el asunto que tiene que ver con la salud y por supuesto el trabajo que tienen que hacer las autoridades con el tema de la migración. Pasamos a otros asuntos ya del orden nacional, pero que por supuesto involucran un aspecto importante. Tiene que ver esto con el sector educativo. El día de hoy se anunciaba ya por parte de la Secretaría de Educación Pública el calendario escolar 2019-2020 con algunos ajustes y cambios. De las novedades es que van a ser 190 días de clases o actividades o días hábiles que se tienen contemplado en este calendario. De esta información sabe, por supuesto, mi compañero David Morales, siempre pendiente de lo más relevante en nuestro país. Está ya en la línea telefónica. David, te saludo con gusto. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Saludos a todos. Vamos con la información nacional. La Secretaría de Educación Pública presentó esta mañana el calendario escolar correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, el cual contempla 190 días de clases y 5 puentes para la suspensión de clases.
Las clases iniciarán el 26 de agosto de 2019 y terminarán el 6 de julio de 2020. De acuerdo con lo que se presentó en el Salón Nishizawa de la SEP, se dejó atrás el esquema que se promovió con la reforma educativa 2013, a través del cual había 3 calendarios escolares, uno de 185 días, otro de 195 días y uno más de 200 días. De ahora en adelante solo habrá uno que contempla 190 días aplicables para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dijo: el calendario que hoy presentamos tiene un enfoque centrado en los niños, en las demandas que recogimos en los foros de consulta de padres de familia y las necesidades expresadas por los maestros, tanto en los foros para el nuevo acuerdo educativo como en sesiones de trabajo. Tuvimos grupos de enfoque en donde juntamos a maestros para preguntarles qué pasaba en su acontecer diario en el aula y cómo podíamos aprovechar mejor el tiempo. Van a ser 190 días efectivos de clases, ya que en los calendarios previos, no obstante que decían que eran de 185 y 195 días, muchos no se utilizaban para dar clases por actividades administrativas o porque el calendario primero entregaba las evaluaciones y seguía el calendario un par de semanas después que se entregaban las evaluaciones. Esto quedó corregido de manera que las evaluaciones se entregarán los últimos días de clases. De acuerdo con el calendario escolar, se cambió la definición para las fechas de los consejos técnicos escolares que anteriormente se definían de manera arbitraria según el viernes de cada mes. Ahora, para favorecer una agenda familiar y la convivencia familiar, evitamos interrumpir la continuidad de semanas completas y ubicamos los consejos técnicos escolares en viernes que permitieran un periodo más amplio de convivencia familiar, es lo que dijo el secretario de Educación. De esta manera habrá 5 puentes de días festivos, en 4 de ellos se sumarán los días de consejo técnico escolar, de manera que quedarán más largos. El primer puente será el lunes 16 de septiembre para conmemorar el Día de la Independencia, el otro será el de la conmemoración por el inicio de la Revolución Mexicana, que empezará con sesión de 7 el viernes 15 y se seguirá el lunes 18. Las clases se reanudan el martes 19 de noviembre. El contenido es bastante amplio, Adolfo. El resto de los días festivos los podrán encontrar en nuestra versión impresa. Hasta aquí el reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Sí, los puentes oficiales que marca la Secretaría de Educación Pública, pero esto súmele las actividades sindicales que realizan los maestros ya en este 2019 con por lo menos 3 paros de 24, 48 y 72 horas. Es momento de saludar a mi compañero Darwin Mendoza para que nos platique lo más relevante en el mundo de la cultura y los espectáculos. Darwin, buenas tardes, adelante con la información. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes y gusto saludarte en este inicio de semana. Pues bien, para comunicarte acerca de la finalización del encuentro de danza contemporánea Coya, que fue organizado por la maestra Sheila Rojas y su grupo errante, mismo que culminó con una función de clausura en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, donde se presentó una pieza coreográfica de la maestra Erika Méndez, quien ha sido en 2 ocasiones ganadora del premio de Mejor Intérprete Femenino al Premio Nacional de la Danza. Este encuentro se realizó del 20 al 25 de mayo, en el que tuvieron alrededor de varios talleres, como la mecánica del vuelo, impartido por la maestra Erika Méndez, que consistió en clases por 4 horas durante los días de lunes a viernes. También contó con algunas actividades como conferencias magistrales con los maestros Zaira Lobato, Alberto Lira, Yulma Serrano y Rodolfo Echeverría, quien ha sido pioneros de la danza contemporánea aquí en el estado de Chiapas, además de una conferencia por el maestro Francisco Villalobos, en donde habló de los inicios de la danza contemporánea desde la década de los 50 hasta el 2018-2019, que es donde va presentando sus actividades. Dijo que este encuentro de danza contemporánea, la maestra Sheila Rojas, sirven para coadyuvar entre los jóvenes y buscar nuevos públicos y nuevos espacios para dar a conocer la danza contemporánea que ha estado relegada aquí en el estado de Chiapas. Darwin, en temas de espectáculos. Bien, pues la semana pasada Miguel Bosé aparecía por primera ocasión junto a sus hijos, 2 pequeños, Nacho, por lo que Diego y Tadeo, que son los hijos de este artista, pero no le gustó a nada a su expareja sentimental, Nacho Palau, con quien tiene una demanda allá en España, por lo que vino a vivirse a México con sus 2 pequeños, debido a que apareció en una fotografía dando a exponer los medios. Esto generó mucha molestia para la pareja de Miguel Bosé, quien dijo que no está acostumbrado, que los niños no están acostumbrados a este tipo de exposición, por lo que pide al cantante de la canción Si tú no vuelves, que no vuelva a hacer esto otra vez. Perfecto, Darwin, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo
la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición y producción el ingeniero Juan Carlos Darwin. Gracias, buenas tardes, buen provecho mañana en punto de las 8 de la mañana.